Cuenta la historia que ella se esforzaba cada día por miles de cosas pasajeras sin verdadera importancia y descuidaba todo lo que tenía que ver con el desarrollo de su alma. Sentía que algo invisible la frenaba, como si caminara en círculos, y cada paso que daba le costaba más. Entonces empezó a buscar culpables. Culpó al camino, al clima, incluso a quienes caminaban a su lado, hasta que un día su cuerpo se rindió. Cayó enferma, estaba tan cansada. Fue entonces cuando entendió que todo lo que le pesaba lo había guardado ella misma y que había llegado el momento de comenzar a soltar y hacerse responsable para sentirse libre. Hola, soy María Amparo y hoy quiero hablarte de esas resistencias que se convierten en cargas invisibles que frenan tu evolución espiritual y cómo el Ho'oponopono, a través de la responsabilidad total, pueden ayudarte a soltarlas. Antes de seguir, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánta verdad estás dispuesto a aceptar sin huir, sin culpar y sin distraerte? Porque lo que viene ahora tal vez no sea cómodo, pero sí puede ser liberador. Comencemos. La primera resistencia que vivimos la mayoría de los seres humanos es incluir al excluido. Morna nos enseñó que todos estamos unidos a través de nuestras memorias y que gran parte de las experiencias dolorosas que experimentamos hoy son ecos de memorias compartidas con otros, incluso los ancestros. Por esto, cuando excluyes a alguien, aunque sea internamente, en pensamientos, también estás negando una parte tuya. Y cuando lo incluyes, estás restaurando el orden divino mediante el perdón, el amor y la limpieza de las memorias compartidas, siendo 100% responsable al restablecer el vínculo invisible, al igual que estás reconociéndolo como parte de tu ser. Mira todo lo que se logra solamente con reconocer a una persona que habías excluido, física o mentalmente. En resumen, somos la suma total de todos los que han estado antes que nosotros. La segunda resistencia es dar amor por odio, y yo creo que a todos nos ha costado. Este es uno de los objetivos del Ho'oponopono, transmutar el error, el miedo y sus derivados, y en este caso el odio, por amor. Morna lo decía en la esencia de su mensaje: corrige el error con amor, limpia las memorias que te causan dolor entregándoselas a la divinidad. Desde la perspectiva del Ho'oponopono, el odio ni se confronta ni se reprime, se entrega y se limpia, porque lo que vemos como odio afuera es una memoria activa dentro de nosotros. Por esto el Ho'oponopono no lucha contra el odio, lo envuelve en luz y lo transmuta a través del amor. Te voy a dar un ejemplo de esto, de cómo hacerlo. Divinidad, limpia en mí todo recuerdo de odio. Transmuta estas memorias en pura luz. Te las entrego con amor. Gracias, divinidad, porque siempre me escuchas. En resumen, dar amor por odio para Morna es asumir el 100% de responsabilidad. O sea, detectar el error, que es la memoria activa de odio, y soltarla para que la divinidad la transforme en paz y armonía. La tercera resistencia es admitir que estás equivocado. Y válgame Dios que nos cuesta. La humildad y la aceptación son bases fundamentales del Ho'oponopono. Aquí no se trata de buscar culpables, sino de aceptar que hay algo en ti que necesita ser limpiado en mí. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo. Y esto abre la puerta al amor, la corrección divina y la paz. Para Morna Simeona, la idea de admitir que estás equivocado se expresa desde la humildad espiritual de reconocer
que algo dentro de ti, o sea, una memoria, necesita ser corregida por la divinidad. Por ejemplo, divinidad, si yo, mi familia, parientes o antepasados hemos ofendido en pensamientos, palabras, hechos y vibraciones desde el inicio de la creación hasta el momento, pido tu perdón. Esto no significa me equivoqué, sino que reconozco en el sentido moral que algo en mi interior necesita ser corregido y que yo soy 100% responsable, aunque no sepa por qué, porque muchas veces no sabemos. Esas resistencias vienen también desde el transgeneracional y muchas veces nosotros necesitamos, o muchas no, siempre necesitamos limpiar. También puede significar, reconozco que hay una memoria en mí que ha creado esta situación. O divinidad, asumo el 100% de responsabilidad, por favor, transmuta esta energía. También puedes decir, si hay un error en mí, lo suelto para que sea sanado con tu luz. Miren que el Ho'oponopono por eso es tan rico en palabras, porque nosotros podemos orar como nosotros hablamos. Esto no son oraciones estándar, camisas de fuerza, no. Nosotros ya tenemos bases y con esas bases nosotros podemos construir nuestras propias oraciones hacia la divinidad, nuestra forma de hablar con ese ser amado que nos escucha y que nos entiende y lo mejor, que siempre nos responde. Si ya llegaste hasta aquí, es momento de que, si no te has suscrito, lo hagas, porque ya tienes motivos para saber que el Ho'oponopono transforma tu vida. La cuarta resistencia es aceptar que soy egoísta, otra gran piedra en el talón de Aquiles. Esto implica reconocer y entender que no soy mejor que los demás y desde la mirada misericordiosa del Ho'oponopono, aceptar que soy egoísta no se expresa desde la culpa ni del castigo. El Ho'oponopono no contempla las dos palabras, sino desde la conciencia genuina de que yo soy mi prioridad. Y esto no significa ser egoísta, sino un acto de responsabilidad espiritual. Priorizarse significa ocuparse primero de limpiar dentro de uno mismo lo que afecta a su mundo externo, para luego poder ser canal de sanación para los demás. No porque tú los vas a sanar, sino porque tú ya sanaste y los demás sanan por reflejo de tu sanación. Me elijo porque sé que todo empieza en mí. Cuando sano dentro, el mundo cambia afuera. Me cuido, me escucho y me limpio para que la paz comience conmigo. Y aunque Morna no utilizaba términos como soy egoísta, de manera directa o moralista, decía que nuestras reacciones, juicios y sufrimientos provienen de memorias erróneas que operan desde el inconsciente y por esto todo debe ser entregado a la divinidad para su corrección. Como decía Morna, asumo el 100% de responsabilidad por todo lo que ocurre en mi realidad. Por esto me vuelvo hacia adentro, me atiendo, me limpio, me cuido, porque solo desde mi equilibrio puedo ser instrumento de sanación. Divinidad, si hay en mí memorias que me hacen actuar desde la separación, la necesidad de controlar, retener y que quieren tener la razón o que buscan reconocimiento y se olvidan del otro, te pido perdón. Te entrego esas memorias para ser transmutadas con tu amor. No es el yo egoísta quien pide perdón, sino el alma que despierta y reconoce que hay una parte no alineada con el amor divino. Ese reconocimiento humilde no juzga, no se defiende, solo entrega. En conclusión, yo soy mi prioridad porque todo comienza en mí. Al limpiar mis memorias, libero a los demás. Al cuidarme, cuido al mundo también. Cuando te eliges con amor, eliges también la paz. Ser mi prioridad
es un acto de amor y responsabilidad total. Si este video te ha inspirado o te ha dado nuevas ideas, cuéntame en los comentarios cómo vas a aplicarlo en tu vida, por cuál de estas resistencias vas a comenzar. Gracias por estar aquí y recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.